La cuarentena continúa, la cuarentena administrada, si se quiere, así la definió Alberto Fernández, esta tercera etapa, con una posibilidad de que los gobernadores tengan la posibilidad de estar justamente flexibilizando o administrando la cuarentena de una manera distinta. Después todo esto tiene que ser comprobado y aprobado por el Ministerio de Salud y por el Gobierno Nacional para ver si se puede implementar. Pero hay distintos modos de cómo los gobernadores, los gobernantes, van justamente pensando los próximos días de aislamiento. Está con nosotros Pablo Callejón, nuestro compañero, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariana, un saludo para todos allí en el estudio. La verdad es que es una jornada en la que comienzan a preguntarse los gobernadores, los intendentes, el propio jefe de gabinete. Ayer muy incipientemente, hoy ya con más contundencia, ¿hasta cuándo va a durar todo esto y cómo administrarlo? Claro. A ver, si nosotros nos hiciéramos esa misma pregunta, sería imposible de responderla, Mariano. No tendríamos manera de saber hasta cuándo se va a extender. Pero podríamos utilizar algunos parámetros. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala de que deberemos acostumbrarnos a convivir con el virus. Y hasta que no haya una vacuna, esta será una realidad que inevitablemente nos va a acompañar. La vacuna se habla de un año y medio, algunos especialistas refieren 2 años para complementar. Ya hay una experiencia que hoy se dio a conocer en Brasil de 6 personas fallecidas por la práctica con un medicamento que finalmente no fue apto ni para curar el coronavirus ni para los organismos de las personas enfermas. Si esto se va a extender durante mucho tiempo más, si vamos a tener que convivir con el virus, si la llegada del invierno solo va a profundizar los problemas, pero tampoco van a desaparecer cuando lleguen los días cálidos de primavera. El presidente Alberto Fernández dijo en la entrevista que le realizaban los compañeros de Telefe el pasado fin de semana, hizo alusión, ¿recuerdan ustedes? Aquel momento en el que dijo, bueno, a más de 24 grados el virus muere, es un poco lo que había hablado con el ministro de Salud, Ginés González García. Como que lo retó a Ginés, ¿no? A Ginés González García, como diciendo, vos me habías dicho esto. Claro. Lo que sucede es que es un virus que muta, por lo cual en invierno vamos a tener el problema de que va a coincidir con otras patologías respiratorias. Claro. Esto va a profundizar, sobre todo, la tensión en el sistema sanitario. Pero tampoco se irá durante la primavera y no se irá durante el verano. Convivir con el virus. Es decir, esto va a llevar mucho tiempo y no sabemos cuándo y en qué condiciones, si es a través de una vacuna, si es a través de un tratamiento médico o la propia mutación del virus que nos va a dar una tregua, vamos a tener que mantener este vínculo con el coronavirus. ¿Y en qué condiciones? Bueno, eso es lo que comienza a discutirse ahora entre gobernadores, intendentes y el gobierno nacional. ¿En qué condiciones sobrellevar esto? Hay distintas etapas que están ligadas también con la realidad que distintas provincias viven. Bueno, Pablo, por ejemplo, hay unas provincias en las que no ha habido casos de coronavirus. Exactamente. No saben lo que es convivir con un paciente de coronavirus. Y recién marcábamos lo que es el porcentaje altísimo de la cantidad de infectados de nuestro país en el AMBA. Es decir, si uno junta Ciudad de Buenos Aires con el conurbano o provincia de Buenos Aires, es realmente un porcentaje altísimo del total de infectados de nuestro país. Bueno, vos diste en la tecla de un dato que es sustancial y lo será de aquí en más. Capital Federal y Buenos Aires ya tienen la circulación comunitaria del virus. Exactamente. El virus ya no se da solo por una persona que vino del exterior o un contacto entre un infectado y otra persona sana. Aquí ya hay una circulación comunitaria del virus y esto plantea un eje de gravedad porque primero se debe determinar qué tipo de cepa, en esto el Malbrán está dando un paso sustancial, pero además cómo convivir con esa circulación comunitaria, porque también están los asintomáticos, aquellos que contagian sin revelarnos de que están enfermos. Bueno, con testeos, Pablo, pero es imposible testear a todo el mundo. Es imposible testear a todo el mundo, pero evidentemente aquí se abre una etapa, ¿no? La necesidad de más testeos, pero también de generar mecanismos
de contención, de prevención, que también nos van a acompañar durante este largo tiempo. Por ejemplo, Capital Federal ha comenzado a exigir los barbijos, no tanto para evitar el contagio de la persona sana, sino para que la persona enferma no provoque ese contagio. Pero hace pocos días hablaba con el intendente de Río Cuarto, con Juan Manuel Chamozas, y él me decía, se está hablando mucho de lo privado, de la economía de los privados, pero pensemos también en el Estado. ¿Cuánto tiempo el Estado va a poder dar esta cantidad extraordinaria de recursos para asistir a los más necesitados sin tener ingresos? Hoy hay un informe del Banco Mundial que indica que el 10% del PBI mundial, ya se está destinando a asistencia social. En el caso de la Argentina, que viene de 2 años de recesión, de conflictividad económica, más de 2 años, con inflación, con baja del consumo, con caída industrial, lo que explicábamos ayer, la situación es aún más compleja, porque el marco de tolerancia que tiene la economía es mucho más delgado. Y hoy la presión recae totalmente en el Estado. Es el Estado el que debe asistir a las pymes, es el Estado el que debe asistir a los más humildes, es el Estado el que debe garantizar la salud. ¿También el Estado puede soportar mucho más tiempo en estas condiciones? Bueno, esto también forma parte del debate para lo que viene. Vamos a ver si te parece, Mariano, en tramas, cuál es la realidad que hoy las distintas provincias se están planteando para lo que se denomina esta fase de la cuarentena administrada. Es decir, la posibilidad de comenzar, no a flexibilizar totalmente, pero sí a dar algunas señales para lo que viene. Vamos a ver con la primera de las tramas para que podamos ir analizando precisamente este contexto. La Jefatura de Gabinete de la Nación convocó a gobernadores para analizar la cuarentena. El Gobierno Nacional planteó esta posibilidad y ahora es Santiago Cafiero, quien junto a los gobernadores está analizando esta realidad. ¿Qué implica la cuarentena administrada? Es exceptuar la prohibición de circular al personal de determinadas actividades y servicios o a las personas que habiten en áreas geográficas específicas y delimitadas. ¿Esto qué implica? Que puede haber una cuarentena administrada que permita que abran determinadas actividades en determinadas provincias y en determinadas condiciones, insisto mucho con esto. Por ejemplo, que hubiese en la provincia de Santa Fe, ya les vamos a explicar más en detalle, una empresa que según el protocolo que fije el Gobierno de Santa Fe conjunto con el Gobierno Nacional pueda abrir. Esta es una oportunidad, es decir, habilitar actividades. La otra es que haya pueblos o comunas, lo dijo muy claramente el presidente en su conferencia, que no tienen ningún caso y que tienen una vida comunitaria. Es decir, ese pueblo puede subsistir en su actividad sin depender de otros. La gente podría convivir, ir a los mismos almacenes, a los mismos kioscos, a la casa del vecino, y no necesita salir del pueblo. Bueno, allí se habla de una administración de las actividades. Dentro de ese pueblo, aislado de otros. Vamos a ver la segunda de las tramas. Aquí vemos, por ejemplo, ¿qué ha decidido Córdoba? Córdoba no es una provincia de circulación comunitaria del virus, pero sí de contagio local. Río Cuarto lo es. En este caso no van a pedir excepciones, esto es lo que ha decidido el Gobierno Nacional, mantener el aislamiento social en las mismas condiciones con las que empezó. Esta es la decisión de Córdoba. ¿Qué es lo que está evaluando Santa Fe? Estamos haciendo una comparación de 2 provincias con cantidad de habitantes y con sistemas productivos muy similares. Y con casos similares, con la cantidad de casos similares. Y con casos similares, exactamente. El Ministerio, ¿qué es lo que evalúa el gobernador de Santa Fe? Que el Ministerio de Trabajo analice condiciones de las empresas. Hay una empresa que, por la cantidad de empleados, por el tipo de producción, podría reabrir. Bueno, que el Ministerio le imponga un protocolo de actividades y que el propio Ministerio la controle. Esto obviamente tiene que ser avalado por el Gobierno Nacional. En el caso de que la empresa no cumpla, es el gobierno el que le corta la energía y decide que esa empresa no puede volver a trabajar. Esta es una de las aristas que está evaluando el gobierno de Santa Fe. La otra
porque Santa Fe sí lo está evaluando, es que haya pueblos, insistimos con esto, que no deban en su actividad tener contacto con otros y que puedan vivir una vida comunitaria interna como una cuarentena, pero dentro del mismo pueblo. En la localidad vos podés hacer las actividades que se requieran, pero no podés salir del pueblo. Vamos a la próxima trama. Aquí nos vamos a encontrar con la provincia de San Luis. Ustedes ya lo van a explayar a través de un informe especial de Telediario Federal, pero San Luis tiene una particularidad. Siempre los Rodríguez A tienen estas características. San Luis ha planteado un cierre de fronteras provinciales y anillos sanitarios según la circulación del virus. ¿Qué es lo que dice el gobernador de San Luis? ¿Usted quiere salir de la provincia porque tiene que ir a Río Cuarto, porque tiene que ir a Santa Fe, porque tiene que ir a Mendoza? Bueno, lo puede hacer, pero cuando vuelve a la provincia tiene que cumplir la cuarentena como si hubiera viajado a España. Entonces el vecino de San Luis tiene que volver, cumplir la cuarentena y asegurar así que no haya contaminación. Y han armado anillos sanitarios según la gravedad o la circulación del virus. San Luis, Villa Mercedes aparecen en lo que se denomina el peligro máximo, el anillo rojo. Después hay un anillo naranja, que es aquellos que están cerca de ciudades donde hubo casos de coronavirus, y el amarillo, que es donde no ha habido casos. El gobierno además ha resuelto que puedan abrir los comercios con atención al público. Esto es distinto a lo que, por ejemplo, sucede o promueve el gobierno nacional, que implica que haya un sistema delivery. En San Luis permiten que haya esa atención al público, pero a través del DNI. Una vez salen aquellos que tienen DNI impar y otra vez los que tienen DNI par. Vamos a ver qué pasa en las provincias. Esto es muy importante, Mariano. Son las provincias en las cuales no hubo casos de coronavirus hasta ahora. Que son 3. Son extraños. Son 3. Habría que ver cómo lo han logrado. En realidad tiene que ver con condiciones productivas y mucho intercambio, ¿no? Sí. Pero sobre todo con condiciones productivas. Allí hay una mayor presencia del Estado o de industrias o producciones que están muy alejadas de una de otra. Por ejemplo, en Chubut el petróleo, o en el caso de Formosa hay una presencia muy fuerte del Estado, de actividades del Estado. Bueno, Catamarca, Formosa y Chubut no han tenido nunca un caso de coronavirus. Uno solo, nunca. Han aplicado medidas muy estrictas y han decidido seguir. Y este es el dato central. Uno podría suponer, bueno, si estas provincias no tienen, ¿por qué no flexibilizar? Bueno, han entendido que el proceso que les ha garantizado mantener sin casos a las provincias es el aislamiento extremo. Aquí ni el gobernador de Catamarca, ni el de Chubut, ni el de Formosa han pedido flexibilizar. Van a mantener las mismas condiciones mientras así lo determine el gobierno nacional. Claro. Vamos con otra de las provincias. Es el caso de La Pampa. La Pampa no va a pedir excepciones. Y es muy particular en lo productivo. ¿Por qué? Porque el gobernador Sergio Salotto sostuvo que la decisión se funda en que hay solamente 5 casos, podríamos decir prácticamente que está muy similar a lo de Catamarca, Chubut y Formosa, del caso 0, son apenas 5. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene La Pampa en relación a las otras provincias? Tiene una producción industrial y comercial atenuada. La Pampa vive del campo, y el campo no está condicionado. De hecho, el campo convive con estas excepciones. Claro, está exceptuado. Exactamente, es decir, los principales ingresos de La Pampa siguen garantizados porque el campo es una de las áreas productivas que desde el comienzo ha sido exceptuada. Y vamos a ir con el caso de Buenos Aires. Planteé aquí 2 comparaciones que nos van a ayudar mucho. Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de habitantes, con la mayor cantidad de volumen productivo, con la mayor heterogeneidad. Está el campo, pero también está el sistema industrial. Aquí también está la circulación comunitaria del virus, pero también hay grandes concentraciones de población en un espacio muy reducido. Por ejemplo, pensemos La Matanza. Claro. La Matanza es medio país,
en una misma ciudad. Es tan heterogéneo, Pablo, que es imposible comparar una zona rural de la provincia de Buenos Aires con lo que vos estabas hablando, ¿no? Con el conurbano, con La Matanza, con ese primer cordón. Exactamente. Y además, La Matanza tiene casos, es decir, tienen toda esta problemática, pero además tienen la preocupación por la presencia del virus. Bueno, ¿qué va a hacer Kicillof? Hablar con los intendentes. Sí, claro. Ha entendido de que aquí la decisión no puede ser solo, por la magnitud que tiene Buenos Aires, no puede ser solo un gobernador el que resuelva. Exacto. Y serán los intendentes lo que van a evaluar dos aspectos, y volvemos a la provincia de Santa Fe. Por un lado, las empresas que en determinadas condiciones pueden volver a trabajar, y por el otro, los poblados que por su aislamiento de la actividad del resto puedan encontrar una vida comunitaria sin restricciones. Exactamente. Y la antítesis a esto es Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Tierra del Fuego tiene circulación, tiene casos, porque allí, bueno, pensemos ha habido casos de contagio local y comunitarios porque hay mucha presencia de extranjeros en Tierra del Fuego. Bueno, han decidido mantener medidas estrictas y limitar la circulación de vehículos y peatones por número de patente y DNI. Las medidas más extremas son las que se están aplicando allí en Tierra del Fuego. Y vamos con la última de las pruebas, Mariano, para referenciar lo que está ocurriendo en general en el país. En la Argentina, de los 2.277 casos acumulados, un 36% son importados. Llegaron con aquellos que vinieron desde el exterior. Un 34,8% son de casos estrechos. Alguien que tenía el virus y contagió a otro. Por ejemplo, contagió a una enfermera, por ejemplo, contagió a alguien del grupo familiar. Y ya un 15% son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en una investigación epidemiológica, pero decíamos, hay un 15% ya de los casos en la Argentina que son de circulación comunitaria. Y esto nos permite habilitar la discusión sobre que ya no alcanza con el control de una comunidad, con el control de un determinado espacio, con el control focalizado, porque ya circula el virus en la Argentina. ¿Cómo vamos a convivir durante tanto tiempo con esto? Es el gran desafío. La Organización Mundial de la Salud, los expertos señalan que la cosa no va a terminar después del invierno. No, claro. La cosa va a terminar cuando tengamos una vacuna que pueda controlar. En el medio pueden pasar un montón de cosas, la mutación del virus, que logremos aplanar tanto la línea de contagios que en algún momento esto nos permita naturalizar mejor las actividades y la prevención, pero lo cierto es que vamos a tener que acostumbrarnos durante mucho tiempo y la pregunta es, durante todo ese tiempo, ¿de dónde van a salir los recursos para sostener ya no solo a las empresas, ya no solo al empleo, sino la capacidad de una asistencia alimentaria y social que nos permita que todos podamos tener el alimento diario de cada día? Un enorme desafío que ya comienzan a discutirse a través de lo que plantean las empresas y los municipios. Pablo, muchísimas gracias, muy completo, un fuerte abrazo. Te esperamos mañana. Un abrazo grande para todos. Chao, hasta luego. Allí pasaba Pablo Callejón, nuestro compañero, ¿no? Cómo toman las provincias este método de cuarentena administrada y cuáles son las decisiones de cada uno de los gobernadores.